Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Valeria estaba sentada en la ventana del palacio, mirando el paisaje que se extendía ante ella. El viento suave acariciaba su rostro, pero nada parecía calmar la tormenta interna que la azotaba. La soledad se había convertido en su única amiga, una amiga a la que ya no temía, pero que tampoco deseaba. Había sido una princesa, una hija de la nobleza, pero el trono que alguna vez estuvo destinado para ella había quedado vacío. Su familia había sido despojada de su poder, y ella, la última de su linaje, ahora se encontraba en un rincón olvidado del reino, sin nada que la definiera más allá de su nombre. En las fiestas, en los banquetes, en los pasillos del palacio, siempre estaba rodeada de cortesanos, soldados y sirvientes que la trataban con respeto, sí, pero con una distancia palpable, como si su sola presencia fuera un recordatorio de un tiempo mejor que ya no existía. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora reflejaban solo la melancolía de quien ha sido abandonado a su suerte. La princesa Valeria, una figura de cera que se desmoronaba con cada mirada indiferente, con cada palabra vacía. Sus sueños de un futuro brillante, de un destino grande y glorioso, se habían desvanecido como el rocío al amanecer. Pero esa tarde, todo estaba a punto de cambiar. Valeria no lo sabía, pero esa tarde sería el inicio de algo nuevo, algo que ella no había previsto, ni siquiera en sus sueños más remotos. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Era un sonido familiar, el eco de las botas militares que resonaban en los pasillos del palacio. Sin embargo, lo que la sorprendió fue que esos pasos no se detuvieron ante su puerta, como solían hacer. En cambio, el sonido se acercó, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente. Un hombre apareció en el umbral. No era como los demás. No llevaba la armadura brillante de los oficiales, ni el uniforme pulcro de los cortesanos. Era un soldado común, pero algo en su porte le confería una presencia que Valeria no pudo ignorar. Sus ojos, oscuros como la noche, la observaban con una intensidad que la hizo dudar por un momento de su propia realidad. Se quedó en silencio, sin moverse, como si estuviera esperando que ella dijera algo. Pero Valeria no podía. No sabía qué decir. El hombre sonrió suavemente, un gesto inesperado en un lugar donde las sonrisas se guardaban para las ocasiones especiales. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz grave y cálida. No era una pregunta arrogante, sino una solicitud genuina, como si en su mundo no existiera la noción de poder o jerarquía. Valeria, desconcertada por la extraña cortesía del desconocido, asintió lentamente. Claro, murmuró, su voz casi un susurro. Él caminó hacia la silla frente a ella y se sentó sin prisa, como si no estuviera en un palacio, sino en la comodidad de su propio hogar. No se inclinó ni mostró respeto por el protocolo, algo que sorprendió a Valeria. Nadie se atrevía a sentarse tan cerca de ella sin ser invitado explícitamente. Por un momento, la joven princesa observó al hombre en silencio, preguntándose por qué estaba allí. Él no dijo nada, no rompió el silencio con cumplidos vacíos ni con preguntas triviales. Simplemente permaneció sentado, mirándola con una calma que contrastaba con el caos que reinaba en su corazón. ¿Por qué estás aquí?, finalmente se atrevió a preguntar Valeria, su voz más fuerte esta vez. Había algo en la actitud de este hombre que la desconcertaba, algo que la hacía sentir como si no fuera invisible para él, como si realmente la viera, a pesar de todo lo que había perdido. Él la miró con una leve sonrisa en los labios, como si supiera algo que ella no sabía. Estoy aquí porque tú me lo pediste, dijo de manera sencilla. No con palabras, claro, pero con tu silencio. Lo escuché. Valeria no entendía a qué se refería, pero había algo en sus palabras que la tocó profundamente. Nadie nunca había hablado con ella de esa manera. Nadie jamás había prestado atención a su soledad con tal profundidad. ¿Quién eres?, preguntó, pero su voz ya no sonaba tan insegura. Había algo en él que la hacía sentir segura, como si este hombre, un extraño, fuera la única persona en el mundo que comprendiera su sufrimiento. Me llamo Rafael, respondió, y su voz tenía una fuerza que era imposible de ignorar. Soy un soldado, no soy importante. Pero me di cuenta de que no hay nadie aquí que te vea realmente. Y pensé que alguien debía hacerlo. Valeria se quedó en silencio, procesando sus palabras. No entendía del todo, pero algo en su interior le decía que lo que acababa de escuchar era significativo, que este encuentro no era una coincidencia, sino el principio de algo más grande. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una chispa de esperanza. No era mucho, pero era suficiente para que su corazón latiera con un poco más de fuerza.
El hombre que se había sentado a su lado no solo la había visto, sino que, de alguna manera, también la había entendido. Y, tal vez por primera vez, Valeria no era solo una sombra en un palacio vacío. Gracias, murmuró finalmente, y aunque no lo dijo en voz alta, en su corazón ya sabía que este hombre cambiaría su vida para siempre. Los pasillos del palacio estaban llenos de murmullos y miradas que Valeria sentía como dagas invisibles. Cada paso que daba parecía despertar comentarios de desaprobación, susurros que decían que no pertenecía allí, que era un error de la historia que debía ser ignorado. Los cortesanos la evitaban, los soldados apenas la saludaban, y los sirvientes, aunque amables en apariencia, le recordaban con cada gesto que su posición era delicada, precaria. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que a veces se preguntaba si realmente valía la pena seguir intentándolo. Esa mañana, mientras caminaba hacia el salón central para un encuentro con los consejeros del reino, escuchó otra vez los comentarios. La princesa ya no tiene importancia, decía una voz femenina, fina y venenosa. Su linaje se ha perdido, y su orgullo es su única compañía. Valeria apretó los puños para contener las lágrimas. Se había acostumbrado a la indiferencia, pero no al desprecio abierto. Se detuvo un momento y miró su reflejo en un espejo cercano. Su rostro pálido y serio le devolvía la imagen de alguien que estaba cansado de esperar, de alguien que se sentía atrapado en una corona que parecía demasiado pesada. Pero en medio de aquel ambiente hostil, Rafael apareció. Como siempre, parecía moverse en un mundo distinto al de todos los demás, indiferente a las miradas y los comentarios. Sus pasos eran firmes, seguros, y al verla, una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Buenos días», Valeria dijo con suavidad. Su tono no tenía arrogancia ni falso respeto, sino una sinceridad que cortaba como un cuchillo a través de la tensión del salón. Valeria no pudo evitar sonreír ligeramente, un gesto pequeño pero genuino. Por un instante, la amargura que sentía se disipó. Rafael se acercó a ella y, sin esperar permiso, tomó su brazo y lo sostuvo con firmeza, como asegurándose de que no se sintiera sola. Esa simple acción era un acto de desafío frente a todos los que la menospreciaban, y Valeria sintió un calor extraño recorrer su cuerpo. Era un recordatorio de que no estaba sola, de que alguien veía su valor más allá de los susurros y la indiferencia de los demás. «Hoy no dejes que sus palabras te afecten», dijo Rafael, bajando la voz para que solo ella lo escuchara. «No mereces vivir a la sombra de nadie». Sus ojos, intensos y sinceros, parecían penetrar cada miedo que Valeria había acumulado durante años. Era como si con solo mirarla le dijera que ella importaba, que había alguien dispuesto a luchar a su lado, aunque el mundo entero estuviera en su contra. El día avanzó entre reuniones y ceremonias, y Valeria sintió que cada vez que alguien intentaba ignorarla o minimizarla, Rafael estaba allí, silencioso y firme, recordándole su fuerza. En el almuerzo, se sentó junto a ella sin esperar invitación, como la última vez, y compartió historias de su infancia y de sus años como soldado, sin adornarlas ni exagerarlas. Hablaba con una naturalidad que hacía que Valeria se sintiera cómoda, como si finalmente alguien hubiera abierto una puerta que ella había pensado cerrada para siempre. Pero no todos estaban contentos con su cercanía. Algunos consejeros murmuraban entre sí, señalando que un simple soldado no debía estar tan cerca de la princesa. «Es impropio», decían. «Podría traer problemas». Valeria escuchó, pero esta vez no se sintió intimidada. Miró a Rafael y vio en él una confianza que la animó a levantar la cabeza, a desafiar la negatividad que la rodeaba. Por primera vez, comenzó a sentir que podía resistir las críticas, que no tenía que aceptar la visión que los demás tenían de ella. Esa tarde, mientras paseaban por los jardines del palacio, Rafael tomó su mano con suavidad y la guió hacia un banco apartado. «Mira esto», dijo señalando el horizonte. Los rayos del sol comenzaban a teñir de oro los árboles y el río que serpenteaba más allá de los muros. «El mundo es más grande de lo que creen ellos. Y tú tienes un lugar en él, aunque ellos no lo vean». Valeria respiró hondo, sintiendo como por primera vez en mucho tiempo la tensión se liberaba de sus hombros. Mientras el sol caía y las sombras se alargaban, comprendió que aquel humano no solo le estaba ofreciendo compañía, sino también esperanza. Rafael no la juzgaba por su pasado ni por su posición. La veía tal como era, y eso era algo que nadie más había hecho jamás. Y aunque el desprecio del palacio seguía presente, Valeria comenzó a entender que tal vez su verdadera fortaleza no residía en el título de princesa, sino en aceptar que había alguien dispuesto a creer en ella, alguien que la hacía sentir digna de ser vista y amada. Esa noche, cuando los sirvientes se retiraron y las antorchas bañaron los salones en una luz cálida, Valeria se encontró pensando en Rafael más tiempo del que hubiera imaginado.
Por primera vez, su soledad no era absoluta. Por primera vez, había una chispa de algo que podía cambiarlo todo, la sensación de que, tal vez, alguien la estaba viendo realmente. Rafael no era simplemente un soldado común, y Valeria pronto comenzó a percibirlo. Su manera de moverse, de hablar, incluso de observar el entorno, estaba impregnada de una confianza que no venía de la rutina diaria de un guardia. Había algo en el que sugería entrenamiento, disciplina, experiencia en situaciones que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar. Pero hasta ese momento, él no había compartido nada de su pasado. Todo lo que Valeria sabía era que, donde él estaba, se sentía más segura que en cualquier otra parte del palacio. Una tarde, mientras caminaban por los corredores que conectaban las torres del palacio, Valeria se atrevió a preguntar: Rafael, ¿por qué nadie habla de ti? ¿Cómo es que sabes tanto sobre estrategia y combate? Rafael la miró con una leve sonrisa, como si la pregunta le recordara algo lejano. No es algo que deba compartirse con todos, respondió con calma. Algunos secretos son peligrosos, especialmente en un lugar como este. Su voz tenía un tono que mezclaba seriedad y misterio, y eso solo hizo que Valeria sintiera aún más curiosidad. Mientras hablaban, llegaron a un pequeño patio interior que pocos conocían. La luz del sol iluminaba los viejos muros de piedra y los jardines que se abrían en su centro. Rafael se detuvo, colocó una mano sobre el muro y se volvió hacia ella. Valeria, hay cosas que debes saber sobre mí antes de que confíes completamente en mí. Su mirada era intensa, y la forma en que sus palabras caían parecía abrir un mundo desconocido para ella. Valeria escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que cualquier historia que Rafael le contara podría cambiar la forma en que lo veía, y no estaba segura de si estaba lista para eso. Pero había algo en su presencia que le decía que podía confiar en él. Está bien, murmuró, apenas audible. Cuéntame. Rafael respiró hondo y comenzó. Habló de su tierra natal, un lugar lejano y lleno de conflictos, donde los más fuertes sobrevivían y los débiles desaparecían sin dejar rastro. Habló de cómo fue entrenado desde niño por maestros de combate que buscaban formar guerreros completos, capaces de enfrentar cualquier peligro. No era solo fuerza lo que enseñaban, sino también estrategia, paciencia, y la habilidad de leer a las personas y las situaciones con precisión. Valeria lo escuchaba fascinada, dándose cuenta de que aquel hombre frente a ella había vivido experiencias que ella solo había imaginado en sueños. Luego, con un tono más serio, Rafael explicó por qué había llegado al palacio. Mi misión no era solo servir, dijo, sino proteger. He sido testigo de muchas injusticias, muchas traiciones, y sé reconocer cuando alguien está en peligro, aunque no lo vea nadie más. Sus palabras hicieron que Valeria sintiera un escalofrío. Por primera vez, comprendió que Rafael no estaba allí por casualidad. Su aparición junto a ella no era un acto fortuito, sino un acto deliberado de alguien que había elegido protegerla sin esperar nada a cambio. Mientras él hablaba, Valeria notó que sus manos, firmes pero suaves, descansaban junto a las suyas. El contacto no era invasivo, pero sí reconfortante, como si transmitiera confianza sin necesidad de palabras. Por un instante, el mundo exterior desapareció, y solo existían ellos dos en aquel pequeño patio lleno de sol y sombras. La princesa se dio cuenta de que había mucho más en Rafael de lo que cualquiera podría imaginar, y que esa profundidad era parte de la razón por la que se sentía tan atraída hacia él, más allá del agradecimiento por su protección. Finalmente, Rafael terminó su relato con un tono de advertencia. Valeria, lo que te he contado es solo una parte de lo que soy. El mundo fuera de estas paredes es cruel y peligroso, y no todos querrán verte aquí a salvo. Debes estar preparada. Valeria asintió, consciente de que sus días de soledad habían terminado, pero que nuevas pruebas estaban por llegar. No sabía aún qué forma tomarían, pero comprendía que no podría enfrentarla sola. Esa noche, mientras el palacio dormía y las antorchas arrojaban sombras danzantes sobre los muros, Valeria permaneció despierta, pensando en todo lo que Rafael le había revelado. Por primera vez, comprendió que detrás de su protector había un guerrero capaz de enfrentarse a cualquier enemigo, y que su valentía no solo provenía del entrenamiento, sino también de una voluntad inquebrantable de mantenerla a salvo. La princesa comprendió entonces algo que cambiaría su forma de ver su propio destino. Si Rafael podía luchar por ella con tanta determinación, entonces ella también debía encontrar su fuerza. No podía seguir siendo solo una figura pasiva en un mundo que la ignoraba. Debía despertar, aprender, y prepararse para el momento en que su propia lucha comenzara. Y mientras lo pensaba, un sentimiento nuevo creció en su interior, una mezcla de admiración,
confianza y algo que, silenciosamente, se transformaba en algo más profundo. La chispa que Rafael había encendido junto a ella empezaba a convertirse en un fuego que ningún desprecio ni peligro podría apagar. Los días siguientes se volvieron un torbellino de entrenamiento y descubrimiento. Rafael comenzó a enseñarle a Valeria los fundamentos del combate, primero con la espada ligera, luego con la pesada, y finalmente con estrategias de defensa que requerían agilidad y rapidez de pensamiento. Cada movimiento estaba cuidadosamente explicado, y cada error corregido con paciencia, pero también con firmeza. Valeria sentía que con cada lección su cuerpo se fortalecía, pero también su mente. Empezaba a comprender que la verdadera fuerza no residía solo en los músculos, sino en la confianza y en la claridad con la que uno enfrentaba los desafíos. Lo que Valeria no esperaba era que durante esas horas de entrenamiento, comenzara a sentir algo que no había sentido nunca antes. Cada vez que Rafael se acercaba para ajustar la posición de sus brazos o para demostrar un movimiento, su corazón se aceleraba de manera involuntaria. Había una cercanía entre ellos que iba más allá de la enseñanza. Cada toque, cada mirada, parecía cargar con una intensidad silenciosa que Valeria no podía ignorar. Sus mejillas se calentaban y sus manos temblaban apenas perceptiblemente, y por primera vez se preguntó si aquel sentimiento no era solo admiración o gratitud, sino algo más profundo. Una tarde, mientras practicaban en el patio, Rafael detuvo su movimiento y la miró fijamente a los ojos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las torres, y la luz dorada iluminaba su rostro con una suavidad que hacía que el mundo alrededor desapareciera. Valeria dijo en voz baja, has progresado mucho. No solo en técnica, sino en fuerza de voluntad. Su tono era sincero, sin alardes ni elogios vacíos. Pero lo que hizo que el corazón de Valeria latiera con fuerza fue la manera en que lo decía, como si sus palabras llevaran un significado secreto solo para ella. Ella bajó la mirada por un instante, intentando controlar el calor que subía desde su pecho. No lo habría logrado sin ti, respondió finalmente, su voz temblando apenas. Rafael dio un paso más cerca, sin invadir su espacio, pero lo suficiente para que la cercanía se sintiera como un imán invisible. No es solo por mí, murmuró. Es por ti. Siempre lo ha sido. Valeria levantó los ojos lentamente, y por primera vez vio algo que la dejó sin aliento, una mezcla de respeto, admiración y algo más, algo que no podía describir con palabras simples. Sus corazones parecían hablar un lenguaje silencioso, uno que ambos comenzaban a comprender sin necesidad de explicaciones. La princesa se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo a defenderse, sino también a confiar, a sentir que alguien podía verla en su totalidad, con todas sus debilidades y fortalezas, y aún así decidir quedarse. Con el paso de los días, el entrenamiento se volvió más intenso. Rafael la desafiaba a enfrentar sus límites, a probar su resistencia y a tomar decisiones rápidas bajo presión. Valeria, que antes dudaba de sí misma, comenzó a notar que podía mantener la calma incluso cuando los movimientos eran complicados y los ejercicios agotadores. La confianza que Rafael inspiraba no solo la ayudaba en el combate, sino que también hacía que su corazón se abriera poco a poco, permitiendo que los sentimientos que había intentado ignorar comenzaran a surgir con fuerza. Una noche, mientras practicaban movimientos de defensa bajo la luz de la luna, Rafael notó que Valeria estaba agotada, pero no quería rendirse. Se acercó y colocó una mano sobre su hombro, y la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria, dijo suavemente, no tienes que hacer esto sola. Estoy aquí. Siempre. Sus palabras resonaron en su pecho de una manera que la dejó sin aliento. Ella sabía que no eran solo palabras de protección, sino de compromiso, y algo en ella respondió de manera silenciosa, pero clara, también deseaba estar cerca de él, no solo por seguridad, sino por algo que iba mucho más allá. Esa misma noche, mientras caminaban de regreso a sus habitaciones, Valeria no podía dejar de mirarlo. Sus manos rozaron accidentalmente las de él, y ambos sintieron un calor compartido que ningún entrenamiento ni batalla podría enseñar. Rafael no dijo nada, pero su mirada decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. La princesa entendió, en lo más profundo de su corazón, que estaba empezando a amar, y que ese amor no era débil ni pasivo, era intenso, urgente, y completamente inesperado. Cuando finalmente se despidieron, Valeria se quedó mirando cómo se alejaba, sintiendo un vacío extraño que no existía antes. Pero también sintió algo nuevo, esperanza. No solo había encontrado fuerza en su propio cuerpo y mente, sino que había encontrado un hombre que la veía, la comprendía y la valoraba de una manera que nadie más lo había hecho. Y mientras cerraba los ojos esa noche, una certeza la envolvió, no importaba lo que viniera, no estaría sola. Rafael estaba allí,
y sus corazones comenzaban a latir al mismo ritmo, marcando el inicio de algo que ninguno de los dos podía ignorar. La calma del palacio se rompió como cristal al amanecer. Valeria estaba despertando de un sueño inquieto cuando un estruendo atronador sacudió los muros. Corrió hacia la ventana y vio cómo las fuerzas enemigas avanzaban sin miedo, atravesando los jardines y derribando las puertas externas con una ferocidad inesperada. El corazón le latía con fuerza mientras comprendía que aquel momento que siempre había temido había llegado. La amenaza ya no era un rumor ni un secreto, estaba frente a ellos. Rafael apareció junto a ella en un instante. Su presencia era firme, tranquila, casi como un ancla en medio del caos. Debemos movernos, dijo, con voz segura y autoritaria. Sus ojos evaluaban cada rincón del salón, cada posible ruta de escape. Valeria lo siguió sin dudar, dejando que su brazo la guiara hacia un corredor secreto que pocos conocían. La estrechez de los pasillos no disminuyó la intensidad de la situación. El sonido de gritos y el choque de espadas llegaba hasta ellos, recordándoles que cada segundo contaba. Mientras avanzaban, Rafael le explicó rápidamente el plan. No era un simple escape, necesitaban llegar a la sala de armas y organizar la defensa del palacio desde dentro. Valeria escuchaba cada instrucción con atención, sorprendida por la claridad de pensamiento de Rafael incluso en medio de la confusión. Su mirada no dejaba de encontrar la suya, y en esos segundos, ella comprendió que no estaba sola, él la protegería, sin importar lo que sucediera. Al llegar a la sala de armas, encontraron a algunos soldados intentando preparar la defensa, pero el miedo era evidente en sus ojos. Rafael no dudó en asumir el control. Distribuyó armas y organizó posiciones, pero lo más importante fue que infundió confianza. Valeria se sorprendió al ver cómo su corazón se calmaba al seguir sus indicaciones. Su presencia parecía hacer que el miedo de los demás disminuyera, aunque el peligro aún fuera inminente. El enemigo irrumpió en los corredores con fuerza, y pronto la batalla se trasladó a la sala principal. Valeria, armada con una espada que apenas había aprendido a manejar, sintió el miedo recorrer su cuerpo. Pero Rafael estaba a su lado, protegiéndola, guiando cada movimiento suyo, y poco a poco comenzó a encontrar su propio ritmo. Cada ataque que bloqueaba, cada movimiento que ejecutaba, la hacía sentir más viva y más fuerte. El miedo no desapareció, pero se convirtió en energía que podía usar para luchar. En medio del caos, Valeria se dio cuenta de que la situación había cambiado su percepción de Rafael. Ya no lo veía solo como un protector, lo veía como alguien por quien estaba dispuesta a arriesgarse, alguien que había despertado algo profundo en su corazón. Sus ojos se encontraron varias veces entre el tumulto, y en cada mirada había un entendimiento silencioso. Ambos luchaban no solo por sobrevivir, sino también por proteger lo que empezaba a unirlos. La batalla se intensificaba. Soldados enemigos y aliados se cruzaban en los pasillos, y el sonido de choques metálicos y gritos llenaba el aire. Rafael luchaba con una ferocidad que Valeria nunca había visto. Cada movimiento estaba calculado, cada defensa y ataque parecía anticipar el siguiente paso del enemigo. Y sin embargo, no era solo fuerza física lo que demostraba, sino un coraje que inspiraba a todos los que lo rodeaban. Valeria sintió que su propia valentía crecía con cada segundo, como si el peligro la obligara a despertar plenamente. En un momento crítico, un enemigo logró acercarse demasiado a Valeria. Antes de que pudiera reaccionar, Rafael interceptó el ataque, desviando la espada con un movimiento rápido y firme. Ella se quedó mirando, atónita por la precisión y la velocidad de sus movimientos, y por un instante sintió un torrente de emociones, miedo, admiración, y algo más que aún no podía nombrar. Rafael la miró brevemente, como asegurándose de que estaba bien, y ese simple gesto la llenó de fuerza para continuar luchando. Cuando finalmente el enemigo comenzó a retroceder, y las fuerzas leales del palacio tomaron el control de los corredores, Valeria se dio cuenta de algo importante. Ya no era la misma mujer que había sentido que su vida carecía de significado. Había luchado, había protegido, y había sentido la presencia de alguien que no solo la defendía, sino que la hacía sentir capaz de enfrentarse al mundo entero. Esa noche, después de que los ecos de la batalla se desvanecieron y el palacio respiraba con una calma frágil, Valeria se sentó junto a Rafael en los pasillos vacíos. Ambos estaban cubiertos de polvo y sangre, pero ninguno parecía preocuparse por la suciedad o el cansancio. Sus miradas se encontraron, y sin palabras, Valeria entendió que aquel hombre no solo había cambiado su perspectiva sobre la fuerza y la valentía, sino también sobre el amor y la confianza. Rafael tomó su mano con suavidad, apenas perceptible, y Valeria sintió un calor recorrer su cuerpo. Por primera vez en su vida, comprendió que no estaba sola, y que aunque la guerra y el peligro aún no habían terminado,
había encontrado a alguien con quien enfrentarlos. Y mientras las sombras de la noche caían sobre el palacio, un sentimiento profundo comenzó a florecer en su interior, una mezcla de gratitud, admiración y amor que nadie podría arrebatarle. Después de la batalla, el palacio quedó en silencio. Las paredes todavía llevaban las cicatrices del ataque, y el aire olía a humo y polvo. Valeria caminaba por los corredores, observando los daños, pero también sintiendo una claridad que antes no había tenido. La experiencia de luchar junto a Rafael había despertado en ella no solo coraje, sino un entendimiento más profundo de sí misma. No era la princesa frágil que había temido a la vida, era alguien capaz de enfrentar el peligro, y más importante, de amar con intensidad. Esa tarde, Rafael la encontró en los jardines reconstruidos, observando cómo los sirvientes intentaban reparar los daños. Sus ojos se iluminaron al verla, como si todo el cansancio y la tensión del día desaparecieran al estar frente a ella. Se acercó lentamente, sin prisas, como si cada paso contara y al mismo tiempo no importara el tiempo. «Has cambiado», dijo en voz baja. «No solo en fuerza, sino en la manera en que enfrentas el mundo». Valeria lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. No eran elogios vacíos, sino una observación profunda que tocó algo dentro de ella. Valeria respiró hondo y respondió, «Todo es diferente ahora. Después de lo que pasó, no puedo seguir ignorando lo que siento». Sus mejillas se enrojecieron, pero sus ojos no apartaron la mirada de Rafael. Había algo en él que le daba coraje, una fuerza silenciosa que le permitía expresar sentimientos que antes habría reprimido. Rafael sonrió suavemente, acercándose un paso más. «¿Qué sientes, Valeria?», preguntó, su voz cálida y tranquila, como un refugio en medio de la tormenta. Ella vaciló por un momento, y luego, con el corazón latiendo con fuerza, habló. «Siento que, te necesito. No solo para protegerme, sino para estar contigo. He descubierto que, estoy enamorada». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía envolverlos a ambos. Rafael la observó, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Luego, sin decir una palabra, tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los de ella. Valeria sintió una electricidad recorrer su cuerpo, una conexión tan fuerte que hizo que el mundo exterior desapareciera. Todo lo que importaba era ese instante, el latido compartido de dos corazones que habían encontrado refugio el uno en el otro. Durante los días siguientes, el vínculo entre ellos creció. Cada momento que pasaban juntos, incluso en medio de las tareas del palacio, estaba cargado de una intimidad silenciosa. Rafael la guiaba en los ejercicios de combate, corrigiendo sus movimientos, pero también dejándole espacio para aprender por sí misma. Cada toque, cada instrucción, se convertía en un gesto de cuidado y afecto que Valeria empezaba a reconocer como amor. Una noche, mientras caminaban por los pasillos iluminados por la luz de las antorchas, Rafael se detuvo frente a ella. Sus manos sostuvieron su rostro con suavidad, y sus ojos buscaron los de ella con una intensidad que hizo que Valeria contuviera la respiración. «Valeria», murmuró, «quiero que sepas que no solo te protegeré en la batalla, sino también en la vida. No habrá momento en que no esté a tu lado». Sus palabras eran firmes, sinceras, y cargadas de una promesa que hacía que el corazón de Valeria se llenara de una mezcla de felicidad y ternura. Ella, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, apoyó su frente contra la de él. «Y yo estaré contigo», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Siempre». En ese instante, la barrera que había existido entre su corazón y la posibilidad del amor se rompió por completo. No había dudas, no había temores, solo un sentimiento puro y profundo que los unía. Con el tiempo, Valeria descubrió que su amor por Rafael no debilitaba su fuerza, sino que la fortalecía. Cada movimiento que aprendía, cada batalla que enfrentaba, se sentía más segura, más viva, porque ahora había alguien que la veía, que la comprendía, y que la amaba tal como era. La pasión y la ternura coexistían, alimentándose mutuamente, y Valeria comprendió que su verdadero poder no residía solo en la espada, sino en la capacidad de abrir su corazón y confiar. Esa noche, mientras el palacio dormía y la luna iluminaba los jardines, Rafael tomó la mano de Valeria y la condujo a un rincón apartado, lejos de las miradas y del ruido. Sus cuerpos se acercaron lentamente, y por primera vez, Valeria permitió que su corazón hablara sin miedo. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas silenciosas y de la certeza de que aquel amor recién descubierto sería capaz de resistir cualquier desafío que el mundo pusiera en su camino. En medio de la calma posterior a la tormenta, Valeria comprendió algo fundamental: el amor que sentía por Rafael no era un lujo, sino una llama que la iluminaba,
la fortalecía y la preparaba para enfrentar todo lo que vendría. Y mientras sus manos se entrelazaban, ella supo que juntos no solo podrían sobrevivir, sino conquistar los desafíos que el destino les tenía reservados. El palacio había recuperado cierta calma después del asedio, pero la paz era apenas superficial. Rumores de traición corrían entre los pasillos, y Valeria podía sentir que algo oscuro se gestaba en las sombras. Nadie hablaba abiertamente, pero cada mirada, cada susurro, le advertía que el verdadero peligro aún no había terminado. Rafael permanecía a su lado, siempre vigilante, como un guardián silencioso que percibía amenazas antes de que se manifestaran. Valeria se apoyaba en su presencia, pero también comenzaba a sentir que debía asumir un papel más activo. La princesa que había conocido miedo y desprecio ya no podía limitarse a seguir instrucciones, debía enfrentarse a su propio destino. Una mañana, mientras recorrían los pasillos del ala oeste, un mensajero irrumpió con noticias urgentes. Un traidor de la corte había reunido un pequeño ejército y planeaba tomar el control de la ciudadela. No era un enemigo externo, sino alguien que conocía cada rincón del palacio y cada punto débil de su defensa. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero Rafael la tomó de la mano y le habló con firmeza. Esto no es solo mi lucha. Tú también eres parte de ella. Confío en ti, Valeria. Sus palabras eran un ancla, y aunque el miedo seguía presente, ella sintió que podía enfrentarlo. La preparación fue rápida pero intensa. Rafael organizó a los soldados y distribuyó las armas, mientras Valeria se encargaba de fortalecer la moral de los defensores. Por primera vez, tomó decisiones estratégicas, guiada por lo que había aprendido en los entrenamientos. Cada elección que hacía era crucial, y cada movimiento debía ser preciso. Por primera vez, comprendió que su papel no era solo sobrevivir, sino liderar y proteger a quienes dependían de ella. Cuando el traidor y sus hombres irrumpieron en los muros del palacio, la batalla comenzó con violencia y rapidez. El sonido de espadas chocando, gritos y pasos resonaba en cada corredor. Valeria luchaba con determinación, recordando cada lección que Rafael le había enseñado. Su fuerza no solo estaba en la espada, sino en la claridad de pensamiento y en la seguridad de que estaba actuando con propósito. Rafael se mantenía a su lado, protegiéndola y alentándola, pero esta vez ella también podía defenderlo y cubrir sus flancos. La sensación de unidad entre ellos era tan intensa que cada acción parecía un reflejo de la otra. En medio del enfrentamiento, Valeria se encontró cara a cara con el traidor. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de resolución. Este hombre había planeado destruir su mundo, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Sus movimientos eran rápidos y calculados, cada bloqueo y cada ataque ejecutado con la precisión que Rafael le había enseñado. Por primera vez, la princesa comprendió el poder que había adquirido, fuerza física, estrategia y la convicción de que luchaba por lo que amaba. Rafael se enfrentaba a varios enemigos a la vez, pero cada tanto encontraba tiempo para observarla, asegurarse de que estaba bien. Sus miradas se cruzaban en silencio, y cada intercambio cargaba la intensidad de la confianza y el amor que había crecido entre ellos. Valeria comprendió que la lucha no era solo física, era un desafío de voluntad, de coraje y de corazón. Cada vez que derrotaba a un enemigo, sentía que su vínculo con Rafael se fortalecía aún más, y que juntos podían superar cualquier obstáculo. Finalmente, en un momento decisivo, Valeria y Rafael se encontraron frente al traidor. Los dos avanzaron al mismo tiempo, movimientos sincronizados que demostraban su confianza mutua. Con una combinación de fuerza y estrategia, lograron desarmarlo y reducirlo. La victoria no fue sin esfuerzo, pero al mirar a su alrededor y ver a los soldados leales recuperando el control del palacio, Valeria sintió una satisfacción profunda. Habían enfrentado juntos el peligro más grande hasta ahora y habían salido victoriosos. Esa noche, mientras el palacio dormía y los ecos de la batalla se desvanecían, Valeria y Rafael caminaron por los pasillos en silencio. Sus manos se encontraron y se entrelazaron, y por primera vez Valeria se permitió sentir la plenitud de lo que había vivido. No solo había demostrado su valía en la lucha, sino que también había confirmado su amor por Rafael y su compromiso de enfrentar juntos cualquier desafío. Valeria comprendió algo que cambiaría su visión del mundo para siempre. La verdadera fortaleza no reside solo en la espada ni en la estrategia, sino en la capacidad de amar y confiar plenamente en alguien que comparte tu destino. Y mientras caminaban bajo la luz tenue de las antorchas, su corazón se llenó de la certeza de que, juntos, nada podría derrotarlos. El último desafío había terminado, pero el futuro estaba apenas comenzando, y el amor que los unía brillaba más fuerte que cualquier sombra que el pasado hubiera dejado en sus vidas. El palacio despertó con una calma renovada.
Los pasillos que días atrás habían sido escenario de batalla ahora estaban llenos de actividad tranquila. Sirvientes reparaban los daños, soldados organizaban patrullas y los consejeros discutían planes para reforzar la seguridad. Pero más allá del orden y la rutina, algo había cambiado en Valeria. Ya no era la princesa que se sentía sola, invisible y temerosa. Había descubierto su fuerza, había aprendido a luchar y, lo más importante, había encontrado el amor que le daba sentido a todo. Esa mañana, Valeria se levantó temprano y caminó por los jardines. Las flores, regadas por la lluvia de la noche anterior, brillaban con gotas de agua, y el sol comenzaba a elevarse, tiñendo de oro cada rincón. Sus pasos eran firmes, decididos, y cada respiración parecía llenar de energía su cuerpo y su espíritu. Por primera vez, sentía que todo a su alrededor estaba alineado, su corazón, su mente y su destino. Rafael apareció detrás de ella, como siempre silencioso y seguro. La miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Buenos días», dijo suavemente. «El palacio está en orden, pero quiero asegurarme de que tú también lo estés». Valeria se giró y le sonrió. Sus ojos brillaban con una luz que solo podía nacer de la felicidad y la gratitud. «Estoy lista», respondió. «Lista para todo lo que venga, siempre que estemos juntos». Rafael tomó su mano y la apretó suavemente, y en ese gesto sencillo estaba todo lo que no necesitaban decir en palabras: amor, confianza y compromiso. Durante el día, se reunió con los consejeros y líderes del palacio para reforzar la seguridad y reorganizar la defensa. Rafael permaneció a su lado, ofreciendo consejo y apoyo, pero dejándole a Valeria la libertad de tomar decisiones importantes. Cada elección que ella hacía era más firme, más segura, y cada acción demostraba que ya no era solo una princesa, sino una líder capaz de inspirar a quienes la rodeaban. Los soldados la miraban con respeto y admiración, y Valeria comprendió que su fuerza no provenía únicamente de Rafael, sino también de la confianza que había aprendido a tener en sí misma. Al atardecer, mientras el sol se escondía tras los muros del palacio, Rafael condujo a Valeria a la torre más alta. Desde allí podían ver toda la ciudadela y los bosques que se extendían más allá. La brisa acariciaba sus rostros, y el silencio estaba lleno de promesas. Rafael se volvió hacia ella, sosteniendo sus manos con firmeza. «Valeria», dijo con voz profunda, «hemos enfrentado tanto juntos, y aún así cada desafío nos ha unido más. No quiero pasar un solo día sin ti a mi lado». Valeria, con lágrimas de felicidad en los ojos, se inclinó hacia él y susurró: «Y yo no quiero estar sin ti. Eres mi fuerza, mi refugio y mi alegría». En ese momento, Rafael la abrazó suavemente, y Valeria sintió que todo el miedo, la soledad y la incertidumbre de su pasado desaparecían. Solo quedaban ellos, juntos, frente a un futuro que podían construir como quisieran. Esa noche, el palacio celebró la victoria. Los sirvientes y soldados organizaron un banquete improvisado, y los corredores se llenaron de risas y música. Valeria y Rafael caminaron entre los invitados, tomados de la mano, recibiendo felicitaciones y expresiones de admiración. Cada sonrisa que compartían, cada gesto de cariño, reforzaba la certeza de que habían superado todos los obstáculos, no solo por la espada, sino por la confianza y el amor que los unía. Al final del banquete, Rafael llevó a Valeria a los jardines nuevamente, esta vez bajo la luz de la luna. El reflejo plateado iluminaba sus rostros mientras se miraban a los ojos. Sin decir una palabra, se acercaron y sus labios se encontraron en un beso largo y tierno, lleno de promesas de futuro y de la certeza de que nada podría separarlos. Valeria apoyó su frente contra la de él y suspiró, sintiendo que cada preocupación del pasado se disolvía en ese instante. Con el corazón lleno de amor y esperanza, Valeria comprendió que la vida no siempre sería fácil, pero que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Rafael no solo había sido su protector, sino también su compañero, su confidente y el hombre que había encendido una llama en su corazón que nunca se apagaría. El palacio volvió a ser un hogar, lleno de risas y alegría, y Valeria se convirtió en una reina que gobernaba con fuerza y compasión. Cada día al despertar, podía mirar a Rafael y recordar que no estaba sola, que el amor verdadero existía y que la soledad de su pasado era solo un recuerdo distante. Y así, en la luz de un nuevo amanecer, Valeria y Rafael comenzaron su vida juntos, con la certeza de que habían encontrado no solo la victoria sobre sus enemigos, sino también la felicidad que siempre habían merecido. El palacio nunca volvió a sentirse vacío, y el corazón de Valeria jamás volvió a temer. La princesa que una vez creyó ser invisible había encontrado su lugar, su fuerza y, finalmente, su amor eterno.